Se está poniendo bien ahí. Hola, buenas noches a todos. Estamos en otra charla deportiva, otro jueves de charla deportiva. Y bien, bueno, mientras se están conectando los demás, voy a hablar un poco de nuestro invitado del día de hoy. Es nada más y nada menos que Miguel Ángel Fritz, psicólogo del deporte, ya con 20 años de experiencia en el deporte. Es compañero bueno, de Yucatán y bueno, ahorita anda viendo qué onda con Monterrey y bueno, Nuevo León, pero ya nos contará más a detalle en breve. Mientras estamos esperando a que se conecte la gente, hemos tenido charlas, digamos, con otro tipo de rubros también que tienen que ver con el deporte. Se vienen charlas con un actor que se llama El Rompe Records. Él es oriundo del DF y bueno, tiene un show que mezcla lo deportivo con los récords y con comicidad. Pero bueno, para no alargarme tanto, le doy la bienvenida a Miguel. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Cuéntame, buenas noches. Preséntate bien, manito. ¿Qué onda? ¿Cómo va tu libro? Cuéntame todo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Tengo el gusto de conocerte desde que eras atleta, ¿no? Ahora como Sí. entrenador. Y bueno, pues mi nombre es Miguel Ángel Fritz. Todos me conocen generalmente por mi apellido. Yo tengo 20 años laborando como psicólogo, y todo el tiempo, mis 20 años han sido en el deporte. He estado en varios estados. He tenido la fortuna de vivir en varios estados. Precisamente el trabajo me ha llevado a vivir en varios lados. Y pues he trabajado también en deporte profesional, en deporte olímpico, he estado en 2 ciclos olímpicos trabajando con selecciones nacionales, deporte profesional con equipos de béisbol profesional, a nivel estatal también estuve en institutos estatales del deporte, al CONADE también estuve, en el Comité Olímpico también estuve trabajando con la selección de boxeo. Entonces, bueno, es un poquito mi recorrido en 20 años de trabajo con deportistas desde infantil hasta el más alto nivel, ¿no? Pues tienes bastante experiencia. Supongo que eso también ayudó mucho, abonó mucho para que pudieras escribir. Es una primera pregunta que te haría como para empezar con el tema de hoy, que es la presentación de tu libro, manito. Sí, definitivamente, desde que estaba en la facultad de psicología, en el 96 que empecé mi licenciatura en psicología, siempre me gustó escribir, siempre me ha gustado la lectura. Desde estudiante de psicología nos gustaba leer y bueno, creamos el hábito de publicar trabajos de investigación. Desde estudiante, todavía desde el tercer año de la carrera ya publicamos algún artículo de investigación y obviamente mi tesis de licenciatura, que pues hay que escribir la tesis de licenciatura, fue sobre atletismo. Mi tesis de maestría fue sobre atletismo, obviamente como psicólogo del deporte, pero eso es escritura porque estás escribiendo tu propia tesis, ¿verdad? No Sí. estás... y eso me dio de alguna manera ese buen hábito de leer y de escribir, de documentar el trabajo, de presentarlo en congresos nacionales, que tienes que elaborar pues una presentación con normas, con ciertos requerimientos de carácter científico, ¿no? Que te piden Normalmente nosotros nos basamos mucho en el famoso formato APA, entonces tenemos que hacer documentos Sí, con un formato más estructurado y eso sí. nos da orden, ¿no? Nos da el hábito de escribir de manera ordenada, ¿no? Entonces, pues tuvimos esa fortuna y esa ilusión de siempre estar escribiendo y que algún día, ¿no? Así como dicen que tener un hijo y sembrar un árbol, ¿no? Así dice el refrán o el dicho, pues Es verdad. siempre uno tuvo la ilusión de que había publicado mi tesis, o mejor dicho, mi tesis de licenciatura sobre atletismo, de maestría, 2, 3 artículos también sobre atletismo. Entonces, definitivamente algún día aspiré a publicar un libro y afortunadamente esa meta ya se cumplió, ¿no? Y oye, Miguel, digamos, bueno, la de la tesis, ojalá que me la pases, porque me gustaría leerla, bueno, la verdad que sí. Y bueno, cuéntanos un poquito ya, cómo es que llegó a tu mente el escribir sobre formadores de campeones. Yo ya sé de qué trata, pero estaría bueno que lo compartieras un poco con la gente que se está conectando. Ándale, preséntalo, perfecto. Formadores de campeones. Cuéntanos
de qué trata. Pero antes, te mandan saludos. Lenny Tun, éxito Ah, Miguel, sí. Muchas bendiciones. gracias, mi Saludos a paisana, Lenny Tun, ¿no? Y tenemos paisana. Marcelo Ah, mira, Ramón. ese es muy buen clavadista, excelente clavadista. De niño ganaba 6 oros en una Olimpiada Nacional, No puedo así de creer. brillante. No, no. Se Este, quedaba sus medallas acá. Qué buena onda. hasta ganaba a veces él solo más medallas que un estado, así Marcelo Ramón, de verdad. Sí, 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 es Este, verdad. Sí, es verdad. la verdad es que el libro Formadores de Campeones inicia como un interés personal en recopilar y aprender de los mejores entrenadores. O sea, el libro no era, yo no dije voy a escribir un libro sobre los entrenadores, yo dije voy a recopilar videos, entrevistas, voy a entrevistar a los mejores entrenadores. Claro, cuando decimos mejores entrenadores podemos entrar en un debate, ¿no? Entonces yo traté de irme a las medallas olímpicas. Dije, ¿quiénes ganaron las medallas olímpicas en Sydney, en Atlanta, en Barcelona, en Atenas 2004, en Beijing 2008? Entonces, ¿quiénes habían ganado como entrenadores medallas olímpicas con sus alumnos? Entonces yo hice un listado. Entonces empecé, esa lista fue de 24 entrenadores. Ok. Entonces, obviamente 24 entrenadores, entrevistarlos 4 o 5 horas de video. Entonces, lo que hice fue decir, bueno, primera parte, empecé, ¿con qué entrenadores? El más grande en la historia, Hausleber. El más grande en toda la historia del olimpismo. Nadie Sí. ha ganado más medallas olímpicas que él. Él es En el top. box, el top. Es el que ya, directo o indirectamente, contribuyó a 9 medallas olímpicas. Nadie ha logrado eso. Ni Bah. cerca, ni cerca. Me fui también al de clavados, ¿no? El profesor Jorge Rueda, que es una eminencia, 3 medallas olímpicas en sus alumnos. Y así sucesivamente, ¿no? Boxeo, que ha tenido etapas muy buenas en los 70s, en los 80s, todavía en los 90s tuvo etapas muy buenas a Fue 2000, principios. ¿no? En Sydney 2000 creo que En ganaron bronce. Sydney fue la última y luego la de Chino en el 2016. O sea, hubo una sequía de 16 años, Sí. pero esos entrenadores de la Old School, yo los entrevisté. Entonces, que estuvieron en la aportación de medallas olímpicas. Entonces, en ese listado que yo fui haciendo de maestros, pues fui buscándolos. Muchos de ellos ya no estaban en el Comité Olímpico, ya no trabajaban para la CONADE, a veces estaban en sus gimnasios, como Donacho, en su propio gimnasio, Wow. o Petrovsky, que ya estaba como metodólogo en la CONADE, ¿no? Más como asesor, Kemka, que todavía seguía vigente con atletas. Ujú. Entonces, como vi que el volumen se estaba haciendo muy largo, dije, voy a sacar un libro. Después de que recopilé todas las entrevistas, dije, este es un material sumamente valioso porque a mí me está sirviendo como psicólogo, pero yo estoy seguro que si lo divulgo, Ujú. va a haber gente que quiera saber cómo entrenaban esos grandes campeones, pedagógicamente hablando, cómo manejaban la disciplina, cómo enfrentaban las competencias importantes, cómo los preparaban para las competencias importantes, desde el punto de vista formativo, cómo se actualizaban esos maestros, ¿no? Son gente que se mantuvo vigente dando resultados a lo largo de muchos años, entonces necesariamente tuvieron que ser lo bastante inteligentes para continuar actualizándose. Entonces, eso dio como resultado que en el primer libro, pues salieran 12 entrenadores y de los cuales, pues agrupé a los deportes que son insignia, ¿no? Del país, como es la caminata, los clavados, el boxeo, el taekwondo, ¿no? Que son los deportes que más medallas. Si sumas esos 4 o 5 deportes, nos están dando el 66% de las medallas en Juegos Olímpicos. O sea, Otra vez, ¿no? Si tú sumas, si tú sumas caminata, clavados, boxeo, taekwondo y tiro con arco, nos están dando el 66% de las medallas olímpicas. O sea, 2 de cada 3 medallas olímpicas que ha ganado México en toda su historia han interesante. venido han venido de estos 5 deportes. O sea, Wow, el país no es de 20 o 40 deportes. El claro, país es de 5 o 6 deportes. Y sabemos que estamos hablando de olímpicos, olimpismo, ¿no? No estamos hablando de deporte profesional, fútbol, béisbol, claro. eso se cuece aparte.
pero en deporte olímpico, estos 5 deportes vienen siendo como que la parte medular del soporte de las medallas olímpicas. Interesante data. Entonces tú te enfocaste, o bueno, cayó en sí el estudio en esos profes que han, digamos, dedicado su vida a entrenar, ¿no? En estos deportes. Claro, entonces yo dije, como en estos deportes somos muy exitosos, necesariamente debemos de tener buenos maestros, porque las medallas no, muchos creen que hay un talento y él solo se va a entrenar. No, 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 el talento necesita una guía, necesita una orientación, una supervisión, Claro. necesita un maestro que no solamente le enseñe a entrenar o lo enseñe a competir, que lo enseñe a cómo sobrellevar el éxito, que lo enseñe a cómo Sí. a competir durante muchos años a un nivel alto, que eso Más ya es integral. una cosa muy Claro, difícil. A claro. mantenerse en la cima es más difícil todavía. Entonces, para eso necesitas maestros. Sí, Entonces yo totalmente. dije, esos grandes deportes, me di cuenta que tenían grandes maestros y ahí radicaba mucho del éxito, ¿no? Porque no entonces se hizo un estudio, vamos a decirlo, como de su historia, de su experiencia, de sus conocimientos, y se recabaron 4 o 5 horas por cada entrenador. Entonces, obviamente, pasarlo a documento, texto, y después editarlo, pues por eso me llevó 12 años, porque la primera entrevista que empecé con Paco Rueda en el 2009, el entrenador de Laura Sánchez, y luego en 2010 que empecé las entrevistas con Hausleber, fallece Hausleber, pero tengo 4 horas grabadas de él. Wow. Fallece el profesor Bonilla, pero tengo como 2 horas grabadas de él, el profesor de boxeo del Comité Olímpico. Sí, Fallece el profesor Vicente Borrego Torres, pero tengo como 3 horas grabadas con él, 3 entrevistas le hice. bien. Entonces, Pedro Gato, el que fue entrenador de María Espinosa para los Juegos Olímpicos de Londres, fallece, pero también tengo como 2 horas y media de entrevistas grabadas con él. Entonces, tengo material muy valioso en audiovisual, porque son videos, pero bueno, lo pasamos a texto en este libro, y la idea que con la salida del libro es que ahora voy a estar subiendo esas entrevistas editadas, porque pues, son de 4 o 5 horas, las voy a estar subiendo a YouTube también, para que la gente no solamente tenga, pues diga, oye, pues se lee muy bien a Hausleber, que escuchen a Hausleber hablando de Hausleber o de sus experiencias del mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso, para la gente que se dedica a la marcha, por ejemplo, no hay mucho material. Tú di qué dejó escrito Hausleber, muy poquito. Yo tengo lo que a mí me compartió en vida, cosas que dejó escritas, pero si tú te das cuenta, Hausleber, que es la eminencia del olimpismo mexicano con mayor aportación, no tenemos videos donde él habla sobre su trabajo, Sí. ¿no? Y yo tengo la fortuna y la bendición de que los tengo en mi poder, porque yo los grabé, ¿no? Entonces, eso lo quiero compartir a propósito de la publicación de mi libro, para que la gente de clavados, de taekwondo, de boxeo, ¿no? De tiro con arco, pues pueda tener acceso a material que creo que para esos entrenadores o a esos atletas de esos deportes les va a ser muy útil, ¿no? Sí, interesante, hermano. De verdad que te felicito todo el rigor científico que le estás metiendo a esta publicación y bueno, bastante tiempo te ha llevado y ahorita estás con el fruto de ese trabajo, ¿no? Es bastante satisfactorio. Fíjate que me han dicho que si el libro está bueno o está malo. Yo nada más les digo una cosa, les digo, miren, solo la introducción, donde yo presento las biografías de los entrenadores y las conclusiones, que son como, vamos a decir, como un análisis del deporte mexicano que yo hago. Todo lo demás, el 90% del texto de estas más de 200 páginas, el 90% son palabras de los entrenadores. Yo no les quité ni una coma, ni un acento, Claro. así como me lo dijeron. Entonces yo dije, si no les gustó el libro, pues se lo reclamamos a ellos, no a mí, ¿no? Porque, El porque 10, el no, el 10 nada más. sí, Claro. porque a mí me reclaman el 10%, que es nada más la biografía de ellos y las conclusiones, que son las últimas páginas, y nada No, más.
Oye, ¿y qué conclusiones? Unas conclusiones bastante revolucionarias, bastante intensas. Te felicito, hermano. Me parece una buena lectura. Ojalá que ya me llegue en 2 semanitas. Yo ya pedí mi libro. Berta, anímate. Buenas noches. Saluda aquí a nuestro compañero el día de hoy. Hola, buenas noches, Hola, Miguel. Berta. Lo que he escuchado, pues te felicito y es un ardor el trabajo que realizaste, la verdad. Más que nada, la tolerancia y la paciencia, tanto año y pues qué personajes, la verdad, tienes en ese libro. Ojalá que tenga la oportunidad de leerlo. Muchas felicidades. Gracias, Berta. Y yo les quiero más o menos, aquí tengo la de los entrenadores que están, los hice por orden alfabético, ¿no? Está Jesús Álvarez de Taekwondo, Julio Álvarez de Taekwondo, Nacho Beristain de boxeo, el profesor Bonilla, que en paz descanse, falleció en septiembre, desgraciadamente, de boxeo, el profesor Koichi Choda, que es el único entrenador de karate que tiene campeona mundial mexicana, Yadira Lira, el profesor Pedro Gato, que en paz descanse, el profesor Hausleber, que en paz descanse, el profesor Jesús Rivera, Jesús Rivero, de 91 años, que Wow. está, y que está lúcido y que lo vino a visitar Oscar de la Hoya el domingo pasado a su casa Yucatán, ¿no? ¿En Yucatán? en ¿O dónde? Yucatán, allí en Yucatán, y yo tuve la bendición de poder estar. Ah, Eh, qué bueno. el profesor Paco Rueda, el profesor Jorge Rueda, los dos hermanos de toda la vida enclavados, y el profesor Vicente Borrego Torres, que en paz descanse, desgraciadamente también de boxeo, y el profesor Chansen de tiro con arco. Son los que tenemos en el libro. Y eso que dices de las conclusiones, Ricardo, yo me tomé la libertad de plasmar en la parte final Bien. unas 12 hojas, 13 hojas, no más, creo que son como 14 páginas a lo mucho, como que un diagnóstico del deporte mexicano, ¿no? Entonces agrupé los temas, creo que fueron 12 temas, donde hablé sobre el tema de los entrenadores extranjeros, de la Olimpiada Nacional, que ahora le cambiaron de nombre, hablé sobre la preparación que tenemos en las ciencias del deporte, donde a veces o mucho nos falta. Entonces, como que toqué temas claves que a mí me parecían medulares y plasmé mis ideas, pero obviamente apoyándome mucho en la información que me brindaron ellos. Claro, son mis palabras, yo lo aclaro, a manera de conclusión, pero obviamente pues yo cuestiono, ¿no? Porque yo no quiero un país obeso, yo no quiero un país con 3 medallas olímpicas, con 4. Creo que el país es muy amplio, muy diverso y eh, muy prodigioso como para aspirar a nada más 3 o 4 medallas olímpicas en un ciclo. Yo creo Totalmente. que, yo creo que merecemos más como país. El talento de juvenil tiene para más y Sí. obviamente depende mucho de la administración y del liderazgo que tengan y la dirección que tengan esos jóvenes. Por más talento que tengamos, si nosotros como adultos o gente de pantalón largo no lo sabemos encauzar, pues no vamos a llegar a ser esa potencia. Antes le ganábamos a países que ahora ya nos superan en medallas, ¿no? O una isla tan pequeña como Cuba, con 10, el 10% de la población de México, nos supera por mucho, ¿no? Y no pueden decir que es un factor económico, porque en Cuba las cosas económicamente no están bien. Entonces, es un factor de orden, es un Sí, factor de organización, es un sí, factor de liderazgo deportivo, donde haya gente de pantalón largo sí, comprometida con la formación y desarrollo del talento juvenil. Y pues sí, sí. obviamente yo plasmo esa necesidad de que haya gente con verdadero vocación de servicio para desarrollar a los jóvenes talentos, ¿no? Por eso, digamos que mis conclusiones son como muy claras, muy contundentes, porque 20 años he constatado que talento juvenil hay en el país y de sobra, ¿no? Entonces, esa es mi visión en la última parte nada más del libro. ¿Y te ha tocado ver, digamos, en estos 20 años, como transiciones, digamos, gubernamentales, pero sigue estando la cosa igual? Yo así lo he sentido, como que la cosa ha estado estancada en la misma vaina. No importa a Sí, qué partido llegue, sino que ha estado estancada. mira, a mí me tocaron del 2009 al 2016, trabajé en la CONADE con las selecciones nacionales, estuve con varias.
La última con la que estuve fue con la de Taekwondo para Río. Estuve con clavados, estuve con boxeo, estuve un ratito con canotaje, estuve un rato con karate. Entonces, a mí me consta que para el ciclo olímpico de Londres 2012, que se ganaron 8 medallas olímpicas, 8, y hay que decirlo muy claro, 8, me gustó mucho la forma en la que se estaba organizando el trabajo con las selecciones nacionales desde los Juegos Panamericanos del 2011, que fueron unos Mm. Juegos Panamericanos que aprovechamos la localidad y además creo que estaba bastante ordenado el trabajo con selecciones nacionales. Los Juegos Olímpicos de Londres pues fueron el pináculo de ese ciclo y yo lo digo porque me tocó trabajar en esa administración donde estaba Bernardo de la Garza como director de CONADE, Alejandro Cárdenas como subdirector de calidad, Vladimir Ortiz como director de alto rendimiento, y creo que son, y digo los nombres y apellidos porque me atrevo a decir que esas 40 y tantas medallas de oro en Panamericanos y esas 8 medallas olímpicas no fueron obra de la casualidad. Claro. Yo sé que me consta porque yo trabajaba con selecciones en ese ciclo y las cosas fluían bastante eficazmente. O sea, si había que hacer alguna concentración, normalmente se agilizaban los trámites. Si se ocupaba algo del equipo multidisciplinario o ciencias del deporte, se agilizaba normalmente. En esa ocasión se dio por primera vez se dio de alta a juveniles en el programa dichoso de CIMA, que ahora era FODEPAR y ya desaparecieron. Nunca se había contemplado a los juveniles. En esa administración ingresaron juveniles al programa y se obtuvieron 40 medallas mundiales juveniles. 40 medallas mundiales juveniles en ese ciclo olímpico. O sea, creo que eso, a mí me tocó ser partícipe de esa administración y yo Bien. sin tener ninguna afiliación ni ningún interés partidista, porque nunca he pertenecido a ningún interés partidista, me atrevo a Sí, decir que al menos en lo que a mí me consta, sí, ha sí. sido, ha sido una administración donde había más orden que lo que me tocó ver después, ¿verdad? Wow. Sí, es bueno que compartas esto porque obviamente hay que reconocer también las cosas buenas, ¿no? Sin embargo, es como curioso que no siguieran con esa línea, pues, o sea, que no siguieran como con ese camino, sino que ¿qué pasó ahí? Pues es lo que ha pasado, ¿no? Llega uno, hace un Claro, camino, claro. entonces no lo siguen, sino que dicen, bueno, vamos por acá y en ese transición los que pagan el plato pues, son los atletas, pues, ¿no? Y los entrenadores. Claro, es que definitivamente en la medida en la que nuestras selecciones nacionales estén a expensas de un sexenio, entonces cuando se cambia el sexenio, pues borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿por qué en deportes, por ejemplo, béisbol, ahorita que el boom del béisbol, ¿no? El béisbol clasificó a Tokio, ¿no? Hey, Con un equipo de primer nivel. Tenemos jugadores en grandes ligas igual, de primer nivel. sí, Entonces, pero si tú te das cuenta, ellos no necesitan recurso público. O sea, el béisbol se puede, como el fútbol, ¿no? sí, Entonces, yo creo que son, en la medida en la que se hagan las federaciones como la de béisbol o de manera autosuficiente, que tengan programas a largo plazo, entonces ya, ya no vas a depender de un gobierno, ¿no? tal Eso es cual. lo ideal, eso es lo ideal. No puedes tú supeditar el desarrollo de un deportista a 6 años, porque tú sabes que para formar un deportista, para una medalla olímpica, te va a llevar 2 ciclos, tres Mm. ciclos para llegar a la... Entonces, si nada más cuando llega este sexenio y luego el otro ya no, o cambia todos los planes, entonces ya no hay continuidad. Entonces yo creo que para mí el gran reto es que las federaciones sean autosuficientes y que Ujú. solas, como lo hacen los Estados Unidos, Sí, ¿no? Y no se trata de copiar modelos, ¿no? Pero yo creo que hay que garantizar que no dependa la continuidad de un buen programa sí, tal cual. de un cambio sexenal. Eso es lo que hay que cuidar. No sé si con la iniciativa privada, si las federaciones, no lo sé el mecanismo,
pero sí sé que tenemos que garantizar que los programas que son exitosos se mantengan. Eso es lo que tenemos que garantizar, ¿no? Que es lo que ha sido nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Porque, Sí, o sí, sí, sea, sí. mira, Ricardo, falleció Hausleber. ¿Qué tenemos hoy en la marcha? Cuando en los 90 llegamos a tener, te lo dije la vez pasada, Sí. ¿Cuántos eran? eran 8 de 10 rankeados o 6 de los 10 mejores del mundo. 6 de los 10 mejores. ¿No? Cuando el oro, el primero y segundo y tercero de los panamericanos, oro, plata y bronce, eran de México. Sí, La marcha mexicana. sí. Ahorita ya ni el oro garantizamos en unos panamericanos. Entonces, se muere Hausleber, se acaba la marcha mexicana. Entonces, ya ahorita hay más entrenadores que marchistas. O sea, Ujú. y si ya vimos que el modelo Hausleber fue exitoso, ¿por qué no mantuvimos la escuela Hausleber? Cuando Sí. el mundo venía a entrenar aquí la marcha. O sea, debimos de cuidar la escuela Hausleber, debimos de nutrir de que cuando ya no estuviera Hausleber, hubieran 2 o 3 Hauslebers Ujú. que tuvieran los conocimientos y la experiencia para poder darle continuidad a ese extraordinario trabajo que hizo durante 40 años en México. Totalmente, totalmente de Entonces, acuerdo. Eso es lo que entonces ha faltado, darle continuidad. Yo te quería, por ejemplo, comentar el caso de Uruguay. Dice el Pepe Mujica que ellos desde que se fundó Uruguay, ellos tienen la tradición de continuar con los programas que vienen de atrás, no importa si es de otro partido. Ellos continúan con la línea que traían, ¿no? Quizá modificarán algunas cosas que ellos vean que no sirve, pero lo continúan, pues. Y lo que yo te digo es como que totalmente esto no pasa, pues es, llega, quita todo porque eso está mal, vamos por acá. Y llega el otro, no, no, esto no, vamos por acá. Y entonces ahí en medio como que no vamos en recta, vamos como de un lado a otro, de un lado a otro, mientras el mundo va en línea recta, ¿no? Es una analogía que quería comentarles, pero tienes razón, o sea, tú lo viviste con cada profe y supongo que de ahí va a salir mucho más data para algo ya grosso a nivel nacional, ¿no? Mientras tenemos ahí saludos de Angélica, excelente gracias. psicólogo Miguel Durán Fritz, interesante libro. Y Gracias, Jesús, Angélica. saludos. Y a los dos los conozco. Muchas gracias a los dos de Coahuila y de Quintana Roo. Muchas Que, gracias. Berta, ¿quieres agregar alguna? Ahorita está muy interesante esto, está bastante, bastante fuerte, manito. No, Berta, de hecho, estoy aquí yo escuchando, está súper interesante todo lo que ha comentado aquí mi compañero. Y es cierto lo que dicen, o sea, ¿por qué no seguir la escuela? Y reafirmo lo que dices tú, Ricardo, o sea, entra una administración, quita el buen camino que lleva, lo hacen a un lado y empiezan ellos con sus nuevos proyectos, que definitivamente, pues aquí se pierden los talentos, los mismos muchachos se retiran. Entonces, siento yo que aquí en México hay mucho material humano con muchas capacidades y desafortunadamente también hay personajes interesantes con mucha capacidad, inteligentes con doctorados, que en su momento pues no comparten, no comparten cuando deberían de compartir sus conocimientos para que esto agrandezca y nutra y se pueda mantener estas escuelas que vienen de atrás, donde sí, ha habido muchos frutos. ¿Para qué? Para que no muera, para que sigan vivos. Esperemos que toda esta retroalimentación y lo que está diciendo aquí nuestro compañero Miguel, y luego con su libro, pues que muchos personajes lo lean y vean la importancia que tiene México, todas las riquezas que tiene México de talento y todo, y que se empiece, o sea, que sigan el rumbo, que no decaiga, que porque viene de otro partido, que fulano, mangano, perengano, que porque te tengo envidia, que por esto, por lo otro. Aquí lo importante es seguir. ¿Para qué? Para una mejora a nuestro país y una mejora sobre todo en la salud. Es mi Claro. aportación.
Gracias. Así es, así es. Justamente hoy hice una fórmula, entre más educación y más salud, menor inseguridad. Entonces, si la salud la tomas como a nivel, o sea, le pones el nivel de deporte y salud, que viene siendo casi lo mismo, porque si hacemos deporte y actividad física, reducimos enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita nos sería mejor, la factura estaría mejor ahorita con los muertos de COVID que lo que tenemos realmente, pues. Porque hay mucha No, gente que dejó de hacer actividad hace 20 años, porque el programa no lo llevaron, pues. no. Que hay Claro. programas, como dices tú, Miguel, o sea, tú lo conoces más de cerca, y Sí. lo Oye, dicen con ADE, o sea, entonces sabes cómo está la onda, pues. no, y Entonces, ahora con lo perdón, que, ¿no? Perdón, Berta. perdón, ahora con lo que ahí en el Senado se va a dar la educación nutricional. Creo que eso va a ser muy interesante para guiar la nutrición en la infancia, pues en la niñez, que va a ser muy, 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 muy importante. Sí es cierto que existe mucha pobreza, ¿verdad? Pero enseñarles la educación nutricional creo que va a ser muy importante para que las familias de bajos recursos sepan un poquito administrar el dinero en alimentos sanos para ellos mismos y para la niñez. Creo que tocaron un tema importante, ¿no? El, nosotros en México, uno de los principales problemas que tenemos, claro, la pandemia ha agravado la cuestión económica, ¿no? Eso es innegable y es un problema de la pobreza que es algo que se ha agudizado y es creo que prioritario la reactivación económica y mejorar las condiciones económicas del país, de laborales y demás. Pero yo creo que junto a eso, muy junto a eso, al mismo nivel, está el tema de la inseguridad en México. Y entonces el tema de la inseguridad en México, que es un problema gravísimo y que es un tema que es prioritario para el país, la Sí, primera respuesta que le damos al tema de la inseguridad, que todos la hemos padecido, es más dinero a la seguridad, más dinero a la policía. a la policía, a la Sedena, a los organismos o a los órganos de procuración de justicia. Y yo no estoy negado que robustezcan la procuración de justicia y la fiscalía los ministerios o los agentes. Yo no tengo ningún problema, pero no podemos combatir con más policías o solo con más fuerza pública cuando tenemos que empezar a enseñar a nuestros niños y jóvenes a que hay otras alternativas de vida como la cultura, las artes y el deporte. Por eso Totalmente. yo siempre he dicho, un país con cultura y un país con deporte, con artes y con deporte, es un país, es un síntoma del bienestar del país. Totalmente. Un país sin deporte, sin artes y sin cultura, es un país muerto en su espíritu. Sí, Y sí, claro. un país con deporte, con cultura y con artes es un país rico en su reserva moral, en su reserva espiritual. Entonces, no es nada más llenar de policía las calles o poner penas más grandes para los secuestradores, es que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de practicar un deporte, de practicar una de las artes, de practicar una actividad artística, cultural, que tengan espacios, que tengan acceso gratuito a un taller de pintura, a un taller de escultura, a una clase de música, a una clase de boxeo, a una clase de taekwondo, que, que tengan fácil acceso, porque eso los va a mantener ocupados en actividades constructivas y productivas como personas que te nutren como ser humano, como en la parte formativa del ser humano. Entonces, si nada más saturamos de seguridad pública, entonces, ¿en qué momento nosotros también vemos hacia la parte preventiva, hacia la parte formativa, hacia la parte pedagógica? Es que los jóvenes y niños se mantengan activos en actividades que los nutran, como las artes, la cultura y el deporte. Entonces, por eso yo creo que el síntoma del país, cómo estamos a nivel cultural, cómo estamos a nivel deportivo,
Ese es para mí el termómetro de la salud de un país. Es acertado, Miguel, y diste en el clavo. Yo creo que de lo que estamos viendo es eso, ¿no? Un síntoma de que estamos enfermos, pues, o sea, a nivel cultural tenemos grandes exponentes culturales, tenemos mucha riqueza, pero no la hemos sabido como plasmar, digamos, a nivel conciencia, ¿no? Colectiva. Escuelas o, digamos, mucha arte o que la gente consuma. Yo me acuerdo mucho que viví, bueno, en Uruguay y estuve en una marcha allá en Uruguay. La gente que salió a marchar, yo decía, bueno, pero Uruguay tiene 3 millones y la gente salía a marchar, o sea, es una participación ciudadana por el hecho de estar más con mayor nivel cultural. Los teatros, habían teatros en una ciudad que es comparable con Tuxtla Gutiérrez, 1 millón de habitantes, 1,5 millones, Montevideo, y teatros por todos lados, donde la gente pagaba ir al teatro. Entonces yo decía, esto no lo veo en Tuxtla, eso no se ve en Tuxtla porque no, la gente no consume arte, pues no consume cultura. Entonces, como dices tú, es un nivel, digamos, de conciencia, mano. Pero vamos avanzando, o sea, ya el libro y las cosas que estamos haciendo de alguna manera suman un ladrillito a la construcción. Y eso es lo importante, mano. Por eso, qué bueno que me dejaste hacerte esa entrevista y que nos platicaras de tu libro. O sea, la verdad, ¿qué te puedo decir, mano? Esto va a quedar para la historia. En 50 años, si vivimos todavía, nos vamos a estar cagando de risa. Oye, Miguel, tu libro, mira, en la segunda parte. Pues, Mira cómo y, estuvo. O y, sea, eso, mano, eso va a ser el trabajo de ahorita, del 2021. y te voy a decir algo, la gente que vive para el deporte en México es una gente que para mí es sublime el trabajo que hace. O sea, es literalmente es tener mucha vocación, porque el ser entrenador o ser maestro de educación física o activador físico o preparador físico es muy sufrido en México. O sea, es poco remunerado, es Sí, poco estatus económico, no tienes un contrato, una plaza en la SEP como sí, entrenador, no la vas a sí, tener, una estabilidad económica. Entonces es muy loable. La gente que se dedica en México al deporte son gente de trabajo, son gente que a veces ganando 1,500 pesos al mes, sí, no falla a trabajar en los gimnasios públicos, en los gimnasios así modestos del país. Ahí están los gimnasios de box abiertos con un salarios pírricos, no falla el entrenador. O sea, sí, la gente que se dedica al deporte en México, los maestros del deporte en México, son gente con muchísima vocación, con muchísima pasión, que llueve, trueno, relampaguee, ahí están con sus muchachos trabajando. Entonces, sí, a esa gente, esos para mí son los verdaderos formadores, son los verdaderos héroes de este país. La gente que ganando salarios y no deja de trabajar, no deja de trabajar y está ahí todo el tiempo con sus alumnos, buscando la manera de conseguir los apoyos, de que no fallen a los entrenamientos. Entonces, por eso somos muy solidarios en el deporte, ¿no? Porque nadie que se dedique al deporte puede decir que lo hace por dinero. O sea, con todo respeto, si estamos en esto es porque realmente nos apasiona, porque ninguno de nosotros se va a hacer rico a través del deporte en México, ujú, definitivo. Entonces, yo creo que a esa gente que está trabajando en los municipios, en los estados, en las comisarías, a esa gente hay que incentivar, hay que premiar, hay que motivar, hay que elogiar, ¿no? sí, A sí, esa gente yo tengo historias así muy, muy dramáticas, ¿no? De gente que jamás ha recibido un incentivo y cada año está dando resultados para su estado y nunca le han dado ni siquiera las gracias, pero ahí está y no se queja y sigue trabajando. Esa gente hay que darle el lugar que se merece porque está formando mejores seres humanos a través del movimiento, a través de la actividad física. La verdad que es muy emotivo lo que dices y pues hay que tratar de cambiar esa situación y qué bueno que hacemos esas charlas porque estamos enfocando un problemita o un problemota, como tú lo quieras ver, que ya lo hemos hablado en otras charlas con Berta y con todos los compañeros y es esa parte de los salarios, por ejemplo, ¿no? O que les pagan cada 6 meses o cada año y bueno, dices, oye, pero él también es un ser humano, también tiene que comer, tiene sus gastos, ¿qué Tiene onda? familia,
familia, y bueno, eso es como, esa es una estructura que tiene que cambiar, y todo esto que estamos haciendo, hermano, la verdad, yo le veo futuro en ese sentido. O sea, que va a abonar como lo que tú viste en tus 20 años, abonó para el libro, ahora el libro va a abonar algo en el futuro, mano. Entonces, yo espero que lo puedas ver y que lo plasmes, manito, Sí. en la buena. Así Eh, que, oye, pero cuéntanos, o sea, el libro, ¿dónde lo pueden conseguir? sí. ¿Cómo lo hacen para conseguirlo? Mira, como fue un tiraje independiente, o sea, literalmente lo sacamos por nuestra cuenta, nosotros estábamos hablando con una editorial. Desafortunadamente por la pandemia, pues no se concretó el tema con la editorial, el contrato. Entonces, pues yo decidí sacarlo de manera independiente a través de la plataforma Amazon, ya te da esa posibilidad. Y bueno, ahora lo puedes encontrar a través de Amazon. Sale un poco elevado el costo por el envío, pero a mí ya Amazon me permite como autor también distribuirlo en todo el país sin gastos de envío, o sea, con una tarifa más baja. Ya, Entonces, lo pueden conseguir a través de la plataforma Amazon, directo lo compran, les va a salir un poco más elevado por el envío que es de Estados Unidos, o directamente conmigo a través de todas mis páginas o redes, ¿no? Que tengo Facebook, YouTube, Instagram, mi página Face, Twitter, cualquiera de esas, ya se han contactado afortunadamente mucha gente y los he estado distribuyendo en cualquier parte del país a un costo menor que el que saldría en Amazon, ¿no? no, y que Esperemos, sí, dime, dime. esperemos que después de esta pandemia se retome el tema de la editorial, precisamente ando viendo eso también, para también darle un poquito más, sobre todo en salida a nivel librerías, ¿verdad? Esa sería la otra manera, ¿no? Claro, ¿no? Y decirle a la gente que nos sigue que, bueno, hemos platicado con Miguel y tenemos ahí un proyectillo que ya próximamente van a estar viendo en redes, ¿no, Miguel? Poco a Así poco, es. equipo, y bueno, eso es importante, trabajar en equipo. Trabajo de hormiga, hay una canción que me representa. Oye, te manda saludos Pepe Croda. Muchas gracias, mi amigo entrenador de tenis de Veracruz, muy amigo mío. Humano, abrazo grande a todos, bendiciones. Gracias, Pepe. También Gracias. Alejandro Colina, saludos de Chile. Muchas gracias, Alejandro, muy Él amable. iba Chile. Y Mari Carmen Castillo Ocampo, como que, Muchas gracias, Mari. De y Mérida, mi paisana. Alejandro Daca, pura verdad, Eh, mi felicidad. ese es extraordinario fisioterapeuta. Es Tiene mi, en el Estado de México tiene su consultorio y muy de primer nivel, ¿ah? De primer nivel. qué bueno, qué bueno. Y Blanca Gómez dice, felicidades por su libro a Miguel. Te Gracias, mando- Blanca, muchas gracias. Fíjate que eso que estábamos hablando, Ricardo, del proyectito, ¿quién, qué publicaciones tienen sobre el deporte mexicano? O sea, yo tengo libros sobre el taekwondo en México, sobre los clavados en México. Hay un libro de clavados que escribió Jorge Carrión, muy buen libro, un libro básico, donde enseña los principios de los clavados y Sí, hablas, es un entrenador mexicano, pero es muy poquito lo que encuentras de Taekwondo escrito. Hay un libro de Pedro Gómez sobre preparación física para el Taekwondo, pero muy contaditos los libros que o sea, encuentras en México menos. de autores mexicanos sobre el deporte Viene mexicano. más de España, viene más de España y traducido del alemán o de Así Estados es. Unidos, pero hay muy poca literatura o pocos escritos, claro. Yo creo que es parte de cualquier, no sé, rubro o sociedad poder escribir acerca de sus fenómenos, ¿no? Y a partir de ahí generar ya una sinergia entre la práctica y el estudio. O sea, eso es lo que ha faltado, ¿no? Yo siento que como que falta eso para poder avanzar también. Es parte del avance, pues. Imagínate que don Nacho Beristain, que ya formó a 30 campeones del mundo, Sí, escribiera un manual técnico-táctico sobre el boxeo, sí, no, claro, claro. o el Sí, maestro de Oscar de la Hoya, que escribiera un manual técnico-táctico sobre el boxeo. sí, Seguro que es una Biblia para el boxeo mexicano, totalmente. seguro, pero Totalmente. no lo tenemos. Sí. Y es necesario que quede un legado, una evidencia y que quede una metodología de su trabajo, porque ha dado resultados. Los hechos, los hechos demuestran su eficacia de su método de trabajo, de su sistema de trabajo, su sistema de entrenamiento. Entonces sería
maravilloso que alguien se dé a la tarea de poder, así como en clavados, en boxeo, en taekwondo, porque funciona esos 4 o 5 deportes, ¿no? Sí, es bastante interesante. Ojalá que alguien se ponga las pilas ahí, de los que nos están escuchando. Acá tenemos a Genaro Montes, dice, excelente libro, Formador de Campeones. Saludos a Miguel desde Cancún. Mi primo de Cancún. Muchas gracias, Genaro. Y a Rafael Ramírez, Hermosa. Sí. de Hermosa, Tabasco. Sí, mucho gusto. Saludos, Rafa, papá de una excelente competidora ahí de Villahermosa que acaba de ganar su pase al Open México como selección juvenil. Muchas gracias, muchas gracias. También, y ojalá que le vaya bien en su prueba. Y bueno, para ir cerrando, Berta, ¿quieras acá abordar con Miguel? Ay, pues mira, wow, o sea, como dicen, pues esto, empezarlo y que siga caminando, que no se quede truncado, que esperemos que esta charla llegue a oídos de personajes, entrenadores y que se animen a poner un poquito arena para que retroalimenten, pues ya viene aquí al pueblo mexicano, ¿verdad? Y que esto vaya floreciendo poco a poco. El trabajo en equipo, en hormiga, es lo que hace que un país crezca. Entonces, vamos adelante y pues, ¿qué puedo decir? Hay que cuidarnos y ojalá que el día de mañana nuestra salud en la niñez, que la obesidad está ahorita en primer lugar, creo, con esta educación nutricional que se va a dar, que poco a poco vaya desapareciendo y que la actividad y cultura física, arte, pues se empiecen a dar. Yo nada más quiero comentarles que yo recuerdo que cuando estaba en la primaria se daban muchas manualidades, cultura, arte, que poco a poco empezó a desaparecer. Ojalá que todo esto vuelva a integrarse en las escuelas. Y pues, Miguel, te aplaudo. Gracias, Berta. Gracias. Y ojalá, como dice Ricardo, y ojalá que nos toque vivir otros 50 años junto contigo y que salga Gracias. otro libro y como dice él, ¿no? Y reírnos de todo esto. Sí, Pero pues gracias, gracias. Sí, es que, ¿sabes qué? Yo me comparo con los países ya que están más avanzados y esto ha de ser un chiste para ellos, esto ha de ser un stand-up para ellos, o sea, nos han de ver como, mira ya cómo están peleando, mira, el presidente de la Federación Mexicana está robando dinero, no, o sea, para ellos debe ser un chiste esto, porque como dices tú, mano, es falta de organización y ¿por qué no podemos organizarnos? O sea, es como, yo siempre me pregunto eso, ¿por qué no podemos? O sea... ¿Por qué no dejamos ya las cosas que son nada más estorbo de la mente? Tú bien conoces la mente humana y más al mexicano, y esa competencia medio que es absurda afuera de la pista, pues ya no da como para más, o sea, es como que no ha dado resultado, pues. Entonces ya hay que cambiar y modificar esa estructura, ¿no? Es complicado. el celo y la avaricia, o sea, el odio que en su momento se da, ¿por qué no dejarlo a un lado? Pues, o sea, ¿para qué? Para que florezca todo esto, más que nada, pues. Totalmente. Sí. En nuestro medio, en el deporte mexicano, el mundo del deporte mexicano es muy pequeñito. Todos nos conocemos. Sí. Todos nos conocemos. Todos. Y todos sabemos quiénes son los que trabajan. Todos lo sabemos. Y también sabemos quiénes son los que no trabajan. Totalmente. Y algo que he aprendido a lo largo, algo que yo he aprendido a lo largo de estos 20 años dedicado al deporte, es que la gente que nos apasiona, que nos gusta, nos juntamos, hacemos redes, nos comunicamos, estamos en contacto. La gente que con sueldo, sin sueldo, con lluvia, sin lluvia, que nos paguen a los 6 meses o que no nos paguen al año, normalmente nos agrupamos, sabemos quiénes estamos
y siempre estamos en comunicación. Entonces esas redes son las que a nosotros nos mantienen siempre sanos, siempre trabajando, siempre actualizándonos, siempre. Si yo hablo con cualquiera de ellos, estás hablando de conocimientos, estás hablando de experiencias de pedagogía, estás hablando de disciplina, estás hablando de formación. Con ellos no estás perdiendo el tiempo, no estás hablando de cosas que no nutren. Entonces, esa es la ventaja que tenemos los que estamos muy metidos de muchos años, que estamos con gente muy sana, muy limpia, que se ha dedicado a dar resultados con o sin sueldo, con o sin apoyo. Entonces, esas redes que tenemos hoy, gracias a la tecnología, gracias a la pandemia, porque digo que mi libro fue gracias a la pandemia también, porque lo pude terminar, si no, no lo hubiera acabado. Esas redes nos han acercado a saber y agruparnos la gente que nos interesa que esto funcione, ¿no? Y nos hemos acercado. Ahora yo puedo estar hablando con mis amigos de Tijuana o de Chetumal simultáneamente, como lo hice hace rato con competidores de TAI que están repartidos en todo el país, y estamos en el mismo canal de buscando siempre nutrirnos entre nosotros, ¿no? Gente que nos gusta y que nos apasiona. Entonces, esa es la bendición que tenemos en el deporte, que nos conocemos todos, es muy pequeño el mundo y sabemos con quiénes sí hay trabajo y con quiénes es otra cosa ajena al trabajo. Totalmente. Entonces, por eso esas redes están muy sólidas entre nosotros, porque sabemos quiénes sí nos interesa que el país camine en el deporte y tengamos resultados deportivos, ¿no? Totalmente de acuerdo, hermano. De verdad que sí. Es un buen punto en el que estamos partiendo y pues nada, considero que es parte del proceso y que vamos adelante. Poco a poco esto tiene que ir cambiando y ya lo estamos viendo poco a poco. Pues todo lleva su proceso, no hay que desesperarnos. Entonces, ¿no? Esta reunión es un ejemplo, ¿no? De estas redes que vamos tejiendo. Sí, o sea, porque antes cuando no existía esta red, StreamYard o Zoom o Facebook, teníamos que ir a Yucatán o Miguel tenía que venir a México DF para entonces convocar a la gente para poder hacer con las mesitas y la agüita y el Claro, mantelito, las bocinas, ya sabes, ¿no? Un gastadero ahí de plata. claro. Y entonces ya se presentaba Miguel con una conferencia y todo muy bonito, qué bonito, sí, está bien, pero Muy eso costoso. muy costoso y pues era lo único que teníamos cuando ya podíamos haber aprovechado, yo creo que antes este tipo de medios, pero faltó la pandemia para poder acelerar esos procesos, ¿no? Y entonces ahorita esta charla va a quedar ahí en la historia y la puede descargar en un año alguien, la puede ver y, mira, aquí hay data que me interesa, pum, 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 y se Claro, pone en una línea. Y ahí claro. empieza, pa, pa, pa. Entonces, la verdad, yo estoy de acuerdo en el uso de redes, ya la burocratización, yo creo que ya terminó su auge de papeleo y de reuniones y todo eso, ya va a terminar ese auge, ese camino y se viene por otro lado. Entonces, ahí estoy yo estudiando eso, Fritz, estoy en la UNAM terminando administración pública y por ahí estoy trabajando, pero es muy difícil, no lo he Claro. visto en ningún lado, no tengo que ir viendo. Entonces, estas redes, como dices tú, son importantes. Así Así que es. gracias por estar hoy en la noche con nosotros y compartir tu experiencia, hermano. Te agradezco mucho a nombre de todos los de charla, Jesús, Parra, el buen Mario, todos los que nos siguen, Diego, Orduña. ¿Quién me faltó ahí, Berta? Rafa, Onice, todos por ahí. Muchas Entonces, gracias, no, Ricardo. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias. Muy Muchas gracias. agradecido. Muchas gracias. ¿tienes alguna página, Sí, en mis redes aparezco como Miguel Ángel Fritz, Instagram, YouTube, Perfecto, Twitter, perfecto, Facebook. En Facebook nada más creo que aparezco psicólogo deportivo Fritz, pero en todo lo demás como Miguel Ángel Fritz. perfecto. Y con Muy mucho bien. gusto. Vamos arriba. Gracias. Con mucho, hermano. Cuídate. Hasta luego. Chao.